españoles avanzaban en perfecta formación. Diego sujetaba firmemente las riendas con manos endurecidas por años de labor y combate, consciente del peso reconfortante de su carabina que descansaba sobre el hombro. A 300 metros de distancia, la fuerza francesa marchaba con esa seguridad arrogante que solo poseen quienes han sometido la mitad del continente europeo. Aquellos dragones de Napoleón jamás imaginaron lo que les aguardaba en aquella planicie árida y despiadada. Era el 23 de julio de 1809. El capitán Rodrigo alzó su espada, y el resplandor del sol agonizante danzaba sobre el acero forjado en Toledo. No fue necesaria una sola palabra. Los 60 jinetes españoles conocían a la perfección la estrategia que habían pulido durante interminables meses de guerra irregular contra el invasor. Una estrategia que dependía por completo de un arma que los oficiales franceses habían menospreciado de forma catastrófica, la carabina española de caballería. El primer disparo resonó como un trueno solitario atravesando el aire quieto. Diego había presionado el gatillo mientras su caballo galopaba a máxima velocidad. El dragón francés que encabezaba la columna se desplomó de su montura sin comprender siquiera que lo había alcanzado. Antes de que su cuerpo impactara contra el suelo polvoriento, otros 15 disparos estallaron en rápida sucesión. Los jinetes españoles recargaban sus armas sin reducir el galope, una proeza que los franceses consideraban absolutamente imposible de ejecutar. ¿Cómo habían llegado las circunstancias hasta este punto crítico? ¿Cómo un reducido grupo de caballeros españoles se atrevía a desafiar a la legendaria caballería de Francia con semejante audacia? La respuesta se encontraba 6 meses atrás, en aquellos días sombríos que siguieron a la ocupación napoleónica de la capital. La guerra había estallado el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se alzó contra las tropas invasoras. Los fusilamientos del día siguiente dejaron absolutamente claro que Napoleón no toleraría ningún tipo de resistencia. Pero España era diferente a las demás naciones conquistadas. Los españoles no se rendirían jamás, simplemente no podían hacerlo. Esta era su tierra ancestral, su patria sagrada, y cada centímetro de suelo hispano sería disputado con sangre y pólvora hasta las últimas consecuencias. El general Francisco Javier Castaños había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza de este conflicto. Los franceses eran superiores en las batallas convencionales abiertas, en formaciones masivas, en artillería pesada y bien posicionada. Pero la guerra en la península ibérica no se ganaría en campos de batalla tradicionales. Se ganaría mediante emboscadas precisas, ataques relámpago devastadores, en la guerra de guerrillas que los españoles estaban inventando día tras día con su propia sangre. La carabina española de caballería se transformó en el arma que cambiaría completamente las reglas del juego militar. Era más corta y manejable que el mosquete de infantería francés, diseñada específicamente para ser utilizada desde el caballo en movimiento. Pero lo verdaderamente revolucionario no era el arma en sí misma, sino la manera en que los jinetes españoles habían aprendido a emplearla con maestría letal. Mientras los dragones franceses consideraban sus carabinas como meras armas auxiliares, útiles solamente para disparos ocasionales antes de la carga definitiva con sable, los españoles las habían convertido en instrumentos principales de combate montado. Era un cambio de paradigma táctico que nadie en Europa había anticipado. Diego recordaba con absoluta claridad las semanas de entrenamiento intensivo en las sierras de Ávila. El coronel Juan Martín Díez, conocido por todos como el empecinado debido a su terquedad inquebrantable, había sido absolutamente implacable en la instrucción. La velocidad es absolutamente todo, repetía constantemente como un mantra. Disparen, recarguen, vuelvan a disparar. Todo sin detenerse jamás, todo al galope completo. Cuando los franceses finalmente comprendan lo que está sucediendo, ya deben estar muertos o huyendo despavoridos. Las carabinas españolas empleaban cartuchos de papel que contenían la pólvora y la bala en una sola unidad compacta. Esta innovación, combinada con un mecanismo de llave de chispa mejorado y perfeccionado, permitía una recarga extraordinariamente rápida en comparación con armas convencionales. Un jinete español adecuadamente entrenado podía disparar, recargar completamente y volver a disparar en menos de 30 segundos. Todo esto mientras su caballo galopaba a velocidad máxima por terreno irregular. Era una habilidad que requería meses de práctica constante e implacable, pero una vez dominada convertía a cada jinete en una plataforma móvil de fuego absolutamente devastador. No era magia ni suerte, era entrenamiento puro y dedicación absoluta. Los generales franceses habían recibido informes detallados sobre estas nuevas tácticas españolas.
El general Horace Sebastiani había leído con profundo escepticismo los reportes que describían jinetes españoles capaces de disparar con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Propaganda española, había comentado desdeñosamente. Cuentos fantasiosos para asustar a soldados supersticiosos e ignorantes. Esa arrogancia y ese desdén estaban a punto de costarle extremadamente caro a su columna de dragones. La geografía de la meseta castellana favorecía naturalmente este tipo de combate móvil. Extensiones inmensas de terreno relativamente plano con suficientes ondulaciones para permitir aproximaciones ocultas hasta el último momento. Pocos árboles, poca vegetación densa. Era terreno absolutamente ideal para operaciones de caballería, pero solamente si esa caballería sabía exactamente cómo aprovecharlo al máximo. Los franceses pensaban en términos de cargas masivas y frontales, de choques directos donde el número y la disciplina rígida determinarían el resultado final. Los españoles pensaban en movimiento constante y fluido, en fuego concentrado y preciso, en golpear con fuerza y retirarse inmediatamente antes de que el enemigo pudiera responder de manera efectiva. Ahora, mientras la caballería española completaba su primer pase de disparo coordinado, los dragones franceses comenzaban a comprender con horror creciente que enfrentaban algo completamente nuevo y desconocido. No era una carga de caballería tradicional al estilo europeo. Era algo radicalmente diferente, algo para lo cual simplemente no estaban preparados de ninguna manera. Y esa comprensión tardía resultaría fatal para muchos de ellos en las próximas horas de combate despiadado. La preparación para aquel encuentro decisivo había comenzado 3 días antes, cuando los exploradores españoles habían detectado el movimiento de la columna francesa a través del territorio. El capitán Rodrigo había cabalgado personalmente hasta el cuartel general del general Castaños para reportar directamente la oportunidad que se presentaba ante ellos. Una columna de aproximadamente 200 dragones franceses escoltando un valioso convoy de suministros se dirigía hacia el norte a través de la meseta castellana. Viajaban con la confianza y descuido propios de quienes se consideran absolutamente invencibles. Castaños había estudiado meticulosamente el mapa desplegado sobre la mesa de roble macizo. Sus dedos experimentados trazaban las posibles rutas de interceptación con precisión militar. ¿Cuál es exactamente el terreno?, había preguntado con voz firme. Rodrigo describió con detalle la planicie ondulada, las pequeñas colinas que podrían servir perfectamente como puntos de aproximación oculta. La ausencia de bosques densos significaba que era terreno absolutamente perfecto para lo que tenían en mente ejecutar. El general había asentido lentamente, procesando cada detalle. 60 hombres, había decidido con firmeza. Los mejores tiradores disponibles, los jinetes más experimentados en combate, y suficiente munición para que cada hombre dispare 20 veces si resulta necesario en el fragor de la batalla. La selección de los hombres había sido absolutamente meticulosa y rigurosa. Diego había sido uno de los primeros elegidos, no por casualidad o favoritismo, sino por su historial comprobado en combates anteriores. En la emboscada de Talavera había derribado a 5 franceses en un solo enfrentamiento sangriento, todos ellos con disparos certeros desde su caballo en pleno movimiento. En el ataque al convoy cerca de Toledo, había demostrado la capacidad extraordinaria de recargar su carabina mientras galopaba directamente a través del fuego enemigo sin vacilar. Estas no eran habilidades comunes entre soldados ordinarios. Eran el resultado de entrenamiento absolutamente incansable y témpel excepcional bajo fuego directo del enemigo. Las carabinas habían sido inspeccionadas cuidadosamente la noche anterior al combate. Cada arma individual fue revisada minuciosamente por armeros experimentados que verificaban el mecanismo de disparo, la limpieza perfecta del cañón, el estado óptimo de la piedra de chispa. Una carabina mal mantenida podía fallar en el momento más crítico, y en el tipo de combate que planeaban ejecutar, una sola falla mecánica podía significar la diferencia entre vida y muerte. Los cartuchos de papel fueron distribuidos en cantidades más que generosas a cada jinete. Cada uno recibió 30 cartuchos, considerablemente más de lo que normalmente se consideraba necesario para un enfrentamiento estándar. Pero Rodrigo insistía firmemente en que la abundancia de munición era absolutamente crucial para su táctica innovadora. Los caballos también requerían atención especializada y cuidadosa. No cualquier montura ordinaria servía para este tipo específico de combate móvil. Necesitaban animales con resistencia física para galopar durante periodos prolongados sin agotarse, pero también con la estabilidad nerviosa necesaria para permitir disparos precisos desde sus lomos. Los caballos andaluces y castellanos demostraban ser absolutamente ideales para este propósito militar.
Eran más pequeños y ágiles que los enormes corceles que montaban los coraceros franceses, pero su agilidad natural y su temperamento extraordinariamente calmado bajo fuego directo los hacían superiores para la guerra de caballería ligera que los españoles estaban perfeccionando continuamente. La marcha hacia la posición de emboscada había comenzado antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría la tierra. Rodrigo había guiado personalmente a sus 60 jinetes a través de caminos secundarios y rutas poco transitadas, evitando cuidadosamente las rutas principales donde podrían ser detectados por patrullas francesas que recorrían constantemente el territorio. Viajaban en silencio absoluto, con órdenes estrictas de mantener el ruido al mínimo posible. Los arreos de los caballos habían sido envueltos en tela gruesa para evitar cualquier tintineo metálico delator. Incluso las conversaciones casuales estaban terminantemente prohibidas entre los hombres. La sorpresa absoluta sería su mayor ventaja táctica, y no podían arriesgar perderla por descuido o negligencia. Llegaron finalmente a la posición elegida 2 horas antes del mediodía, cuando el sol comenzaba a calentar el aire seco. Era una serie de colinas relativamente bajas que dominaban estratégicamente el camino que los franceses debían seguir necesariamente. Desde allí podían observar con claridad la aproximación enemiga con tiempo más que suficiente para preparar meticulosamente su ataque coordinado. Rodrigo distribuyó a sus hombres en 3 grupos separados de 20 jinetes cada uno. El plan era relativamente simple en su concepción, pero requería coordinación absolutamente perfecta en la ejecución. El primer grupo, comandado por él mismo personalmente, iniciaría el ataque con una carga devastadora desde el flanco derecho. El segundo grupo, bajo el mando directo del teniente Manuel, atacaría ferozmente desde el flanco izquierdo exactamente 30 segundos después del inicio. El tercer grupo, liderado por el experimentado sargento Antonio, permanecería estratégicamente en reserva para explotar cualquier oportunidad táctica que surgiera durante el combate, o para cubrir eficientemente la retirada si las circunstancias salían terriblemente mal. Diego había sido asignado al primer grupo de choque. Mientras esperaban pacientemente ocultos detrás de la colina protectora, revisó su equipo una vez más con meticulosidad obsesiva. La carabina estaba perfectamente cargada y completamente lista para disparar. Los cartuchos adicionales estaban distribuidos ordenadamente en las cartucheras de cuero que llevaba cruzadas sobre el pecho, diseñadas específicamente para permitir acceso rápido e inmediato incluso mientras cabalgaba a toda velocidad. Su sable colgaba de su cintura izquierda, pero sabía perfectamente que probablemente no lo usaría en absoluto. Este combate se decidiría con pólvora y plomo mortal, no con acero frío y brillante. La espera fue absolutamente tensa e interminable. Los minutos se arrastraban con lentitud tortuosa que ponía los nervios de punta. Algunos hombres rezaban en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido audible. Otros revisaban sus armas repetidamente de manera compulsiva, buscando la tranquilidad psicológica que daba la familiaridad absoluta con el equipo. Diego simplemente observaba el horizonte vacío con ojos entrenados, esperando pacientemente la señal que indicaría la aproximación francesa. Finalmente llegó el momento esperado. Un explorador apareció al galope desde el sur, haciendo las señales convenidas previamente con su brazo extendido. Los franceses estaban a menos de 10 minutos de distancia. Era hora de prepararse para el combate. Rodrigo se volvió hacia sus hombres con expresión seria y determinada. No necesitaba dar un discurso motivacional elaborado. Todos sabían perfectamente lo que estaba en juego. Todos conocían el plan al dedillo. Todos estaban completamente listos para ejecutarlo con la precisión milimétrica que habían practicado durante meses interminables. La columna francesa apareció finalmente en el camino polvoriento como una serpiente verde. Marchaban en formación ordenada y disciplinada, los dragones con sus uniformes verdes característicos, los penachos ornamentales de sus cascos ondeando elegantemente con el movimiento rítmico. Los oficiales franceses cabalgaban con postura erguida y orgullosa, conversando entre ellos con evidente despreocupación y confianza. No esperaban ningún tipo de problemas serios. Esta era tierra conquistada, patrullada regularmente por fuerzas francesas superiores. Los españoles habían sido derrotados aplastantemente en batallas abiertas una y otra vez. ¿Qué amenaza real podían representar ahora? Esa arrogancia fatal estaba a punto de recibir una lección absolutamente brutal que jamás olvidarían. Rodrigo levantó su sable brillante, la señal visual que todos esperaban ansiosamente. Los 60 jinetes montaron sus caballos en perfecto silencio coordinado. Las carabinas fueron verificadas una última vez con manos expertas.
Y entonces, con un grito de guerra que estremeció el aire quieto de la tarde castellana, la caballería española salió explosivamente al galope desde detrás de las colinas protectoras, iniciando un ataque que los generales franceses recordarían con horror durante el resto de la guerra peninsular. El primer disparo de Diego alcanzó al dragón francés directamente en el centro del pecho con precisión quirúrgica. El impacto violento lo arrancó de su silla de montar como si una mano invisible gigante lo hubiera empujado con fuerza brutal e imparable. Antes de que su cuerpo destrozado tocara el suelo duro, 15 carabinas más rugieron casi al unísono en una sinfonía mortal. La formación francesa, perfectamente ordenada apenas segundos antes, se desintegró instantáneamente en caos absoluto y confusión total. Los caballos sin jinete corrían completamente desbocados en todas direcciones. Los dragones supervivientes intentaban desesperadamente controlar sus monturas aterrorizadas mientras buscaban frenéticamente comprender de dónde exactamente venía el ataque mortal. Los españoles no les dieron ni un segundo de tiempo para reaccionar adecuadamente. Galopaban en línea extendida y perfectamente coordinada, manteniendo una distancia de aproximadamente 50 metros de la columna francesa desorganizada. Era la distancia absolutamente perfecta para sus propósitos, suficientemente cerca para que los disparos fueran mortalmente precisos y efectivos, pero lo bastante lejos para evitar que los franceses pudieran cerrar la distancia rápidamente para un combate cuerpo a cuerpo directo, donde su superioridad numérica abrumadora se convertiría en ventaja absolutamente decisiva. Diego ya había recargado completamente su carabina con movimientos automáticos. Sus manos experimentadas ejecutaban los movimientos con precisión mecánica perfeccionada por incontables repeticiones en entrenamiento. Mordió el extremo del cartucho de papel, vertió la pólvora negra en el cañón, empujó la bala firmemente con la baqueta corta diseñada específicamente para uso montado en combate. Preparó el mecanismo de chispa con un movimiento fluido. Todo el proceso en menos de 25 segundos cronometrados. Todo mientras su caballo andaluz mantenía el galope constante y firme sin vacilar. Apuntó cuidadosamente a un oficial francés que intentaba desesperadamente organizar a sus hombres desorientados. El disparo lo derribó del caballo con precisión absolutamente quirúrgica, su cuerpo cayendo como un muñeco roto. El teniente Manuel y sus 20 jinetes aparecieron súbitamente desde el flanco izquierdo exactamente como estaba planeado en el diseño táctico. El tiempo había sido absolutamente perfecto, sincronizado a la perfección. Los franceses, aún intentando desesperadamente responder al primer ataque devastador, ahora enfrentaban fuego cruzado mortal desde dos direcciones diferentes simultáneamente. Era una pesadilla táctica absoluta para cualquier comandante. Los dragones napoleónicos, entrenados exhaustivamente para cargas masivas frontales y combate directo con sable, se encontraban completamente fuera de su elemento en este tipo de enfrentamiento fluido, dinámico e impredecible. Era un tipo de guerra para el cual simplemente no tenían preparación ni doctrina adecuada. El general Horace Sebastiani, que cabalgaba protegido en el centro de la columna, finalmente comprendía con horror creciente la magnitud absoluta de la trampa mortal. Formación de cuadro, gritó con voz que pretendía sonar autoritaria y controlada, pero que traicionaba pánico creciente e incontrolable. Era una orden defensiva absolutamente estándar en doctrina militar, diseñada específicamente para protegerse de cargas directas de caballería enemiga. Pero los españoles no estaban cargando directamente, y no lo harían nunca. Esa era precisamente la genialidad táctica absoluta de su innovadora estrategia de combate. Los dragones franceses intentaron frenéticamente formar el cuadro defensivo tradicional, pero el fuego constante e implacable desde los flancos hacía completamente imposible mantener la formación cohesiva. Cada vez que un grupo de jinetes comenzaba a organizarse mínimamente, una nueva andanada coordinada de disparos españoles abatía brutalmente a varios hombres, rompiendo inmediatamente la coordinación frágil. Los oficiales franceses caían con especial frecuencia alarmante, no por casualidad o mala suerte, sino porque los tiradores españoles experimentados los seleccionaban deliberadamente como blancos de máxima prioridad. Sin liderazgo efectivo y organizado, la famosa disciplina francesa comenzaba a desmoronarse rápidamente ante sus propios ojos. Rodrigo observaba el desarrollo del combate con satisfacción profesional fría y calculada. Todo estaba saliendo según lo planeado meticulosamente. Sus hombres mantenían la distancia absolutamente perfecta, disparaban con cadencia regular y devastadora, recargaban eficientemente sin romper jamás el galope coordinado. Las carabinas españolas demostraban su valor mortal con cada disparo. Cada disparo individual encontraba su objetivo designado con precisión aterradora.
La precisión era absolutamente asombrosa, especialmente considerando que los tiradores disparaban desde caballos en movimiento rápido contra blancos que también se movían erráticamente. Los franceses intentaron organizar una carga desesperada nacida del pánico. Un grupo de aproximadamente 40 dragones, liderados por un capitán cuyo nombre nadie llegaría jamás a conocer o recordar, espolearon sus caballos frenéticamente hacia la línea española de Rodrigo. Era un movimiento nacido de la desesperación absoluta más que de la estrategia calculada. Si podían cerrar la distancia letal, si podían llevar el combate al cuerpo a cuerpo directo con sables, tal vez podrían invertir milagrosamente la situación desesperada. Rodrigo vio venir la carga con ojos experimentados e hizo una señal rápida con su brazo libre. Los 20 jinetes españoles se dividieron instantáneamente en dos grupos perfectos de 10, separándose con precisión como las alas de un pájaro en vuelo. Los dragones franceses pasaron inútilmente entre ellos, sus sables cortando solamente aire vacío. Y mientras pasaban veloces, recibieron descargas mortales desde ambos flancos a distancia de menos de 20 metros. Era una carnicería absoluta y despiadada. Más de la mitad de los dragones que cargaron desesperadamente cayeron en esos segundos mortales e interminables. Los supervivientes traumatizados continuaron su galope completamente inútil, alejándose del combate, demasiado desmoralizados y aterrorizados para intentar siquiera regresar al enfrentamiento. Diego había disparado su carabina 6 veces ya en rápida sucesión. Cada disparo individual había encontrado su marca designada con precisión mortal. A su alrededor, sus compañeros mantenían el mismo ritmo absolutamente mortal de fuego constante. Las carabinas españolas hablaban con voz de trueno ensordecedor, una y otra vez sin pausa ni descanso. El humo denso de la pólvora comenzaba a formar una neblina acre que flotaba pesadamente sobre el campo de batalla, pero los jinetes españoles conocían sus posiciones relativas por puro instinto entrenado. No necesitaban visibilidad perfecta para mantener su formación táctica coordinada. La columna francesa estaba siendo sistemáticamente destruida sin piedad. Los muertos y heridos se acumulaban en el camino polvoriento como muñecos rotos. Los caballos sin jinete corrían frenéticamente en todas direcciones posibles, añadiendo aún más caos a una situación que ya era absolutamente desesperada para los franceses. El convoy de suministros, originalmente el objetivo secundario del ataque, había sido completamente abandonado por sus guardias aterrorizados, que ahora luchaban simplemente por sobrevivir los próximos minutos. El sargento Antonio y su grupo de reserva estratégica aún no habían entrado en combate directo. Observaban atentamente desde su posición elevada, completamente listos para intervenir decisivamente si los franceses lograban milagrosamente organizar una respuesta efectiva, pero no parecía remotamente probable que tal respuesta coordinada ocurriera. Los dragones napoleónicos, acostumbrados a victoria tras victoria aplastante en campos de batalla por toda Europa, descubrían que en la guerra peninsular las reglas tradicionales eran radicalmente diferentes. Aquí en las llanuras áridas de Castilla, bajo el sol implacable e inclemente español, estaban aprendiendo una lección absolutamente mortal sobre la evolución de la guerra de caballería moderna. La velocidad letal de las carabinas españolas, la habilidad extraordinaria de los jinetes para disparar con precisión mortal desde caballos al galope completo, la táctica innovadora de mantener distancia óptima mientras entregaban fuego constante y devastador. Todo esto representaba algo completamente nuevo e inesperado en la guerra europea convencional. Era una revolución táctica genuina que los generales franceses habían desdeñado arrogantemente como imposible hasta este momento terrible y decisivo en que la imposibilidad se convertía en realidad sangrienta ante sus ojos incrédulos. El punto de inflexión definitivo llegó cuando el general Sebastiani cometió su error final y catastrófico. Desesperado por recuperar alguna apariencia de control sobre la situación, ordenó a sus dragones supervivientes que desmontaran inmediatamente y formaran una línea de fusileros tradicional. Era una táctica estándar de infantería diseñada para crear una pared sólida de fuego concentrado. En teoría pura, podría funcionar efectivamente contra la caballería ligera española. En práctica real, contra enemigos tan extraordinariamente móviles y con armas tan efectivas, resultó ser una sentencia de muerte absoluta. Los dragones franceses comenzaron a desmontar torpemente bajo fuego constante e implacable. Varios cayeron muertos antes de poner los pies en tierra firme. Los que lograron desmontarse descubrieron que sus mosquetes más largos y pesados eran difíciles de manejar con rapidez necesaria. Mientras formaban su línea irregular y desorganizada, los españoles simplemente ajustaron su táctica con flexibilidad. En lugar de mantener el galope continuo,
comenzaron a ejecutar pases más cortos y precisos, disparando a distancia absolutamente óptima antes de retirarse rápidamente para recargar completamente fuera del alcance efectivo de los mosquetes franceses. Diego ejecutó un pase absolutamente perfecto con precisión de relojería. Galopó directamente hacia la línea francesa con determinación, su carabina perfectamente lista. A 50 metros exactos apuntó cuidadosamente y disparó con precisión. Un dragón francés cayó violentamente hacia atrás, muerto instantáneamente. Diego giró su caballo bruscamente a la izquierda con movimiento fluido y se alejó velozmente antes de que los franceses pudieran apuntarle efectivamente. Mientras retrocedía a salvo, ya estaba recargando su arma metódicamente. Todo el proceso completo tomó menos de 40 segundos desde el momento en que comenzó su aproximación hasta que estaba completamente listo para repetir la maniobra mortal. 20 jinetes españoles ejecutaban la misma táctica simultáneamente de forma coordinada. Era como una danza mortal perfectamente coreografiada. Se acercaban velozmente, disparaban con precisión, se retiraban rápidamente, recargaban eficientemente, volvían a acercarse de nuevo. Los franceses, completamente inmovilizados en su formación rígida de fusileros, solo podían disparar salvas esporádicas que raramente encontraban objetivos móviles. Sus mosquetes tenían mayor alcance teórico que las carabinas españolas. Pero, ¿de qué servía el alcance superior cuando los blancos se movían con tal velocidad y precisión que resultaban casi imposibles de acertar? Manuel, liderando el segundo grupo español, identificó una oportunidad táctica crítica con ojo experimentado. Notó que el flanco derecho de la línea francesa estaba considerablemente menos organizado que el resto. Los dragones allí parecían más desmoralizados, sus movimientos menos coordinados y efectivos. Hizo señales rápidas a sus hombres y dirigió su grupo en una concentración devastadora de fuego sobre ese sector específico vulnerable. 20 carabinas dispararon casi al unísono contra el mismo punto exacto de la línea francesa. El resultado fue absolutamente catastrófico para los defensores desesperados. El flanco derecho se desintegró completamente bajo el peso concentrado del fuego español implacable. Los dragones supervivientes rompieron filas y comenzaron a retirarse desordenadamente en pánico total. El pánico es extraordinariamente contagioso en combate intenso. Cuando los hombres del flanco derecho huyeron despavoridos, los del centro comenzaron a dudar seriamente de su posición. La cohesión de la formación francesa, ya débil y frágil, se desmoronó completamente como castillo de naipes. Sebastiani vio con horror absoluto que su última esperanza de organizar una defensa efectiva se evaporaba literalmente ante sus ojos impotentes. Había subestimado fundamental y catastróficamente a los españoles. Había asumido arrogantemente que eran enemigos inferiores, carentes de la disciplina y el entrenamiento de las fuerzas francesas superiores. Ahora pagaba el precio terrible de su arrogancia ciega. Su columna estaba siendo sistemáticamente aniquilada por una fuerza 3 veces menor en número, pero infinitamente superior en táctica innovadora y habilidad demostrada. El general francés intentó una última maniobra absolutamente desesperada. Reunió aproximadamente 50 dragones que aún mantenían algo mínimo de cohesión y organizó una carga masiva directa contra la posición de Rodrigo. Era todo o nada en un último intento desesperado. Si podían romper aunque fuera uno solo de los grupos españoles, tal vez podrían crear suficiente confusión para permitir que el resto de la columna destrozada escapara con vida. Era un plan nacido de la desesperación absoluta, pero era literalmente lo único que le quedaba. Rodrigo vio venir la carga con ojos experimentados. Esta vez era considerablemente más seria que el intento anterior fallido. Los franceses galopaban en formación compacta y determinada, sus sables levantados amenazadoramente, determinados a cerrar la distancia mortal sin importar el costo en vidas. El capitán español tomó una decisión instantánea basada en experiencia.